Uno siempre trata de usar todo lo que el paciente lleva al consultorio. Si lo que lleva es resistencia, agradezcamos esa resistencia. Hago un montón del modo que ellos quieren que lo haga. Realmente apile. Las resistencias que constituyen una parte del problema pueden utilizarse realzándolas, con lo cual, y bajo guía, se permite al paciente descubrir nuevos modos de conducta favorables a la recuperación. En el primer auto que manejé, las llaves de arranque se insertaban en el borde irregular dirigido hacia abajo. En el auto siguiente ocurría lo contrario, el borde irregular apuntaba hacia arriba. Siempre pensé que la llave del segundo automóvil se insertaba cabeza abajo. Algunos pacientes parecen tener sus llaves cabeza abajo y necesitan un enfoque que tome en cuenta sus pautas opositoras de respuesta. En el caso de un sujeto que demostraba resistencia, determinado a no entrar en trance, Erickson se limitó a indicarle que permaneciera cada vez más despierto, que mantuviera los ojos abiertos, etc. Puesto que el paciente estaba decidido a resistir las instrucciones de Erickson, se vio de hecho obligado a consentir la inducción del trance. Erickson utilizaba también de otro modo las pautas presentes copiando, matching, formando pareja con, las pautas de conducta y el lenguaje que sus pacientes ponían de manifiesto. Una de sus habilidades más notables consistía en la capacidad que tenía para obtener rápidamente rapport con personas no típicamente fáciles de tratar mediante psicoterapia. Era asimismo conocido por su actitud para lograr que los pacientes siguieran directivas que, de provenir de otros terapeutas, suscitaban renuencia en muchos sujetos. Para conseguir ambos objetivos, uno de los métodos era hacer que su conducta, vocabulario e ideas copiaran la conducta, la experiencia y la comprensión del paciente, o que formaran pareja con ellas. Esa copia significaba reflejar las conductas físicas y el vocabulario del paciente. Es probable que Erickson haya desarrollado y llegado a dominar esta técnica en el contexto de su trabajo hipnótico. En el marco de la hipnosis, los efectos de la copia en el rapport son más obvios que en otros marcos comunicacionales. Por lo general, la persona en trance no se está moviendo ni habla tanto como en los escenarios habituales, de modo que las respuestas suelen ser más notables. Cuando un hipnotizador dice o hace algo que no concuerda con el paciente, lo usual es que la respuesta resulte muy rápidamente visible en la conducta de este último, pues su trance se interrumpe. Al empezar por copiar la conducta de los pacientes y por abordarlos en el marco referencial de ellos, el terapeuta o hipnotizador puede conducir a estos pacientes de modo suave o sutil en la dirección del resultado deseado. Según surge de diversas fuentes anecdóticas y científicas, existe un fenómeno de alineamiento rítmico entre personas ligadas por una relación simpática o rapport. Los ciclos menstruales de las compañeras de cuarto se vuelven concordantes. Los psicoterapeutas y pacientes tienden a moverse al mismo tiempo, a hacer gestos similares, a asumir posturas análogas, etc. Estos fenómenos pueden ser considerados ejemplos de biorapport. La sincronización de los ritmos biológicos parece indicar y realzar el rapport entre personas. Erickson utilizaba deliberadamente esta asimilación rítmica para facilitar el desarrollo del rapport y para influir en los pacientes. Lo que con más frecuencia se mencionaba en este tipo de construcción del rapport es la copia de las pautas respiratorias. Básicamente el terapeuta alinea el ritmo de su voz, sus movimientos o su propia respiración en concordancia con el ritmo respiratorio del paciente. El texto de Erickson acerca de este tema contiene un informe más detallado sobre el empleo de este procedimiento en La inducción por el ritmo respiratorio. Ernest Rossi, uno de los discípulos y colaboradores de Erickson, ha examinado el uso por el maestro de los ritmos ultradianos, los ciclos de actividad y reposo fisiológicos que se despliegan en el curso del día. Y entonces, lo que necesita es tratar de hacer algo que induzca un cambio en el paciente.
Cualquier cambio pequeño, porque el paciente quiere un cambio, aunque sea pequeño, y lo aceptará como un cambio. Lo aceptará como un cambio y después seguirá ese cambio, y el cambio se desarrollará en concordancia con sus propias necesidades. Es como hacer rodar una bola de nieve por la ladera de una montaña. Empieza siendo pequeña, pero a medida que desciende su tamaño aumenta cada vez más, y se convierte en una avalancha que se adecúa a la forma de la montaña. En realidad, Erikson no tenía una teoría formal acerca de cómo surgen los problemas, ni sobre la psicopatología. Lo más parecido a esto fue su concepción de la conducta rígida. Observó la rigidez en las creencias y conductas de los pacientes y la consideró patológica. Parecía decir, donde ha habido rigidez, que haya flexibilidad. Si se introducía flexibilidad, desaparecería la patología, o por lo menos se verían muy disminuidos sus efectos perjudiciales. Con este fin, a menudo Erikson le pedía al paciente una descripción muy detallada del problema presentado y después utilizaba esa información para idear una intervención que alterara algún aspecto del complejo sintomático. Esto le permite al terapeuta lograr alguna influencia inicial sobre la expresión del síntoma. Una vez que ha conseguido que el cliente modifique un aspecto del síntoma, tal vez esté en condiciones de cambiar otros aspectos, lo cual en última instancia puede dar lugar a la resolución del problema presentado. Otro aspecto de este tipo de intervención reside en que si el cliente logra cambiar una parte de un síntoma previamente experimentado como una cosa rígida e inalterable, quizás acepte con mayor facilidad la idea de que el cambio es posible. Si la palabra síntoma se utiliza como abreviatura de conducta o experiencia indeseadas que el cliente procura eliminar, pueden considerarse numerosos parámetros de la ocurrencia del síntoma. El terapeuta puede solicitar información precisa, detallada, de base sensorial acerca de cuándo, dónde, cómo y cuánto aparece el síntoma, siempre o habitualmente, en los términos de los siguientes parámetros o variables, entre otros: momento del día, momento de la semana, momento del mes, momento del año, ubicación en el mundo o en el cuerpo, frecuencia, velocidad, intensidad, duración. La secuencia temporal de los acontecimientos, incluyendo todos los hechos que sistemáticamente se producen, junto con el síntoma, es decir, la pauta que lo rodea. ¿Quién está presente? El modo o cualidad, según sea el síntoma, volumen de la voz, el estar sentado, de pie o acostado, el tipo de comida ingerida sin control u otros datos pertinentes. Estos parámetros de la aparición de los síntomas tienen que ver con la secuencia, qué sigue a qué, y con las circunstancias, dónde, cuándo, cuán a menudo, cuánto, con qué velocidad y con quién, etc. A veces resulta útil pensar en la descripción completa del síntoma como en un conjunto de respuestas a una serie hipotética de preguntas formuladas por una persona de curiosidad insaciable. ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿En qué habitaciones de la casa? ¿Estando de pie o sentado? ¿Quién más está presente? ¿Cuánto? ¿Cuán a menudo? ¿Cuándo exactamente? ¿Qué sucede primero y después de eso? Y a continuación, ¿qué ocurre? De tal modo que está en condiciones de describir paso a paso la secuencia de acontecimientos, conductas y las circunstancias de la aparición del síntoma. Por ejemplo, en cierto punto de una pauta de comida descontrolada, una persona toma una cantidad muy pequeña de torta, bizcochos, pan, helado, chocolate, pero nunca zanahoria, apio, queso de bola o huevos duros. Después, continúa con una comilona que incluye todos los ítems del primer tipo de alimentos, pero ninguno del segundo tipo. Es decir, que si toma comidas prohibidas que engordan, excluidas de la dieta, siempre o típicamente se descontrola, y nunca ocurre lo mismo con comidas buenas que no engordan. A esto sigue un vómito autoinducido en el retrete o en el sumidero de la cocina, pero nunca en el tacho de la basura. En cuanto a las circunstancias que rodean esta parte de la secuencia, la pequeña porción inicial puede ser ingerida de pie o caminando, pero nunca estando sentado o acostado.
El comer descontrolado puede producirse en la cocina o en el comedor, pero nunca en el dormitorio o en el patio trasero. A mitad de la noche o de la tarde, pero nunca como lo primero tomado en la mañana, ni como lo último antes de acostarse. Siempre a solas, y nunca con otra persona presente. Y por lo general, mientras no se hace ninguna otra cosa en particular, o a veces mientras se mira televisión, pero nunca cuando se habla por teléfono se le da de comer al perro y al gato. La pauta abarcará una gama diferente de elementos para cada persona, de modo que no es posible presentar un catálogo fijo de gamas, elementos o intervenciones. Por ejemplo, muchas personas que se descontrolan con la comida solo lo hacen cuando están a solas, pero otras, en cambio, comen en demasía en presencia de terceros, ocasional o frecuentemente. Es preciso descubrir los límites del tipo de cosas que pueden servir igualmente para mantener la pauta, pues siguen formando parte de ella. Hay muchas variaciones sobre el tema que no impiden que el tema siga siendo el mismo. Lo que uno quiere introducir son variaciones que vayan más allá de aquel límite, que por lo tanto definen una pauta nueva. Y con una pauta nueva, que no resulta familiar, puede suceder cualquier cosa. La terapia es a menudo una cuestión de hacer caer la primera ficha de dominó. Cuando usted tiene un paciente con alguna fobia absurda, simpatice con esto y de un modo u otro consiga que viole esa fobia. Hasta este punto el examen nos ha conducido a lo siguiente: la descripción de base sensorial de cualquier aspecto constante de la secuencia o de las circunstancias del síntoma proporciona una fórmula que indica dónde intervenir. Si es constante, modifíquelo. En esta sección consideraremos de modo breve el modo en que Erikson intervenía habitualmente en la secuencia y en las circunstancias del síntoma, la pauta, examinando algunas de las modalidades de la intervención en la pauta. Con la palabra síntoma designamos sintéticamente la experiencia conducta indeseada que aparece como parte de una pauta más amplia, la pauta síntoma. Las modalidades que habremos de discutir son las siguientes. 1. Cambiar la frecuencia-velocidad del síntoma o de la pauta síntoma. 2. Cambiar la duración del síntoma o de la pauta síntoma. 3. Cambiar el momento del síntoma o de la pauta síntoma. 4. Cambiar la ubicación del síntoma o de la pauta síntoma en el cuerpo o en el mundo. 5. Cambiar la intensidad del síntoma o de la pauta síntoma. 6. Cambiar alguna otra cualidad o circunstancia del síntoma. 7. Cambiar la secuencia, el orden de los acontecimientos que rodean al síntoma. 8. Crear un cortocircuito en la secuencia. 9. Interrumpir o de alguna manera diferente impedir que se produzca toda la secuencia o parte de ella, descarrilamiento. 10. Agregar o suprimir un elemento en la secuencia. 11. Fragmentar algún elemento completo en elementos más pequeños. 12. Hacer que se presente el síntoma sin la pauta síntoma. 13. Hacer que se presente la pauta síntoma excluyendo el síntoma. 14. Invertir la pauta. 15. Vincular la aparición de la pauta síntoma con otra pauta, habitualmente una experiencia indeseada, una actividad evitada, o una meta deseable pero difícil de obtener, tarea condicionada por el síntoma. Ejemplos de intervención en la pauta. No parecería que ese agujerito en la represa pueda anegar el campo, pero lo hará, porque en cuanto de alguna manera se ha irrumpido con una pauta alterada de conducta, las grietas seguirán extendiéndose. A continuación presentamos algunos casos que ilustran la intervención en la pauta y al final de cada ejemplo hay una anotación que remite al lector a la lista de las 15 modalidades de intervención para indicar cuál es la principal que se ha empleado. En uno de los casos de Erikson, un muchacho retardado de 17 años, poco tiempo antes internado en una escuela, desarrolló un síntoma que consistía en agitar rápidamente el brazo derecho delante de sí, a una velocidad de 135 veces por minuto.
Erickson consiguió que el muchacho aumentara esa velocidad a 145 veces por minuto. Durante cierto lapso y bajo la supervisión de Erickson, de nuevo se redujo la velocidad a 135, después se aumentó a 145 y a continuación fue reducida e incrementada alternando un aumento de 5 veces por minuto y una reducción de 10 veces por minuto, hasta que el movimiento quedó eliminado. Un paciente de Erickson que experimentaba desilusiones de viajes extracorpóreos aprendió a realizar esas travesías en un pequeño tiempo de reloj. Por ejemplo, en 3 minutos disfrutaba de un viaje alucinatorio de 3 meses a su castillo en el fondo del mar. Desde luego, como consecuencia de esto, perdía menos tiempo de trabajo y les parecía más normal a los otros. Una mujer que sufría de asma solo durante ciertas estaciones del año se sorprendió cuando Erickson pudo inducir un episodio fuera de temporada en el consultorio, mencionándole cartas que ella había recibido del padre. Una mujer que blasfemaba compulsivamente, síndrome de Tourette, lo hacía en voz alta cuando manejaba sola su automóvil con la radio a todo volumen y en ninguna otra ocasión. Erickson atendió a un niño de 6 años que se succionaba el pulgar, solo el pulgar izquierdo. Le dijo que estaba siendo injusto con los otros dedos, pues no le dedicaba el mismo tiempo. Le indicó que también se succionara el pulgar derecho y finalmente cada uno de sus otros dedos. Erickson remarcó que en cuanto el niño dividió la succión entre los 2 pulgares, el hábito se redujo en un 50%. A la mujer que padecía el síndrome de Tourette, de insultos y gesticulación violentos e involuntarios, se le dijo que practicara blasfemando en voz muy baja, de modo que sólo ella pudiera oírlo y convirtiendo los gestos en movimientos más cotidianos menos notables. Un hombre que fue a ver a Erickson se quejó de que sólo podía orinar a través de un tubo de madera o hierro de 20 a 25 centímetros de largo. Erickson le dijo que usara una caña hueca de bambú, un poco más larga, y que después de cierto tiempo empezara a cortarla gradualmente hasta que quedara de unos 12 centímetros. A continuación, hizo que el paciente siguiera recortando la caña hasta que dejó de necesitarla. Una pareja le solicitó terapia a Erickson para atender dificultades matrimoniales. Juntos manejaban un pequeño restaurante y tenían disputas continuas acerca de la mejor manera de hacerlo. La mujer insistía en que el esposo debía hacerse cargo mientras ella se quedaba en el hogar, pero tenía que, sin su supervisión, el hombre que arruinara el negocio. Entonces, de modo que seguía trabajando con el marido y se seguía peleando por el miedo que ella sostenía de que el marido fuera a arruinar el negocio. Erickson entonces le asignó la siguiente tarea. Por la mañana el esposo iría al restaurante media hora antes que la mujer. Así se hizo y entonces cuando la esposa llegaba el hombre ya había cumplido con muchas de las irreemplazables funciones de ella. La mujer empezó a llegar más tarde cada mañana, a retirarse antes de la hora de cierre y terminó yendo muy pocas veces al negocio. Así fue como las disputas cesaron. Un joven con miedo a viajar consultó a Erickson. Solo podía manejar dentro de los límites de la ciudad. En caso contrario vomitaba y después se desvanecía. Erickson sugirió que hiciera el viaje a las 3 de la madrugada con su mejor ropa. Al llegar al límite, debía detener el automóvil y correr a la zanja de poca profundidad que había junto al camino. Allí tenía que tenderse hasta que desapareciera la náusea y el desvanecimiento. Después se pondría de pie, manejaría hasta el siguiente poste telefónico y repetiría los gestos. El hombre cumplió, pero al hacerlo se irritó tanto contra Erickson y contra la locura del procedimiento que decidió limitarse a volver al auto y disfrutar manejando. 30 años más tarde, seguía exento de síntomas. Erickson supervisó un caso de SEIG, en el cual un paciente con dermatitis se rascaba mientras estaba dormido, con lo cual se interrumpía el sueño del propio paciente y el de su mujer. Erickson le aconsejó a SEIG
que le dijera al hombre que se envolviera cada dedo con una cinta antes de acostarse. Sayce protestó, aduciendo que se trataba de un problema de larga data. Erickson le contestó: dígale que se consiga una buena cantidad de cintas. La intervención tuvo éxito. Una mujer sufría de alucinaciones auditivas. Erickson hizo que escribiera todo lo que las voces le decían. Un buen ejemplo de la fragmentación del síntoma ya fue expuesto. Me refiero al caso del policía retirado que tenía sobrepeso y fumaba, comía y bebía demasiado. Erickson fragmentó las pautas del fumar, comer y beber en piezas más pequeñas. Esto pareció bastar para que las pautas cambiaran. En lo que seguramente fue uno de sus casos más raros, Erickson trató una pareja en la que ambos miembros sufrían de enuresis. En virtud de un conjunto de circunstancias asombrosas, ninguno de los dos había advertido el trastorno del otro, a pesar de llevar casados casi un año. Ambos eran personas religiosas e inhibidas. Los dos tuvieron vergüenza de confesar su enfermedad antes de casarse, de modo que enfrentaron la noche de bodas con algunas vacilaciones. Hicieron el amor y quedaron dormidos. Al despertar por la mañana y encontrar la cama mojada, cada uno de ellos supuso que el otro era delicado y comprensivo, pues ninguno hizo el menor comentario. Pero el dormitorio quedó asociado con la turbación y la inhibición y nunca volvieron a hacer el amor. Una observación casual de uno de ellos, en el sentido de que sería lindo que fuera un bebé el que mojara la cama, los llevó a comprender que ambos eran enuréticos. Resolvieron solicitar ayuda profesional y unos amigos los enviaron a ver a Erickson. Este consiguió que le diera su palabra de que harían todo lo que él les dijera para superar el problema. Entonces les indicó que cada noche, antes de irse a dormir, se pusieran de rodillas en la cama y orinaran deliberadamente en las sábanas durante 3 semanas. Esto constituyó para ellos una tortura extrema. La primera noche les llevó varias horas hacerlo y mucho tiempo las noches subsiguientes. Pero al cabo de las 3 semanas, la eneuresis había desaparecido para siempre. Más tarde la pareja tuvo un niño al que pudieron culpar de que mojara la cama. Una enfermera, a la que Erickson trató, presentaba severos dolores de cabeza y una pauta típica asociada con ellos. El dolor le sobrevenía después de una perturbación emocional, que por lo general suponía que se había mostrado pendenciera con sus colegas. A continuación del dolor de cabeza aparecían movimientos espasmódicos. Hablaba con voz aguda y de modo sarcástico y desagradable a quienes estaban con ella. Por medio de la hipnosis, Erickson pudo sugerirle que experimentara los concomitantes emocionales y conductuales de los dolores de cabeza, pero sin el dolor. Por ejemplo, que después de la perturbación emocional siguiera el sueño. Una mujer solicitó la ayuda de Erickson por un problema de sobrepeso. Muchas veces había adelgazado, alcanzado siempre el peso que deseaba de 59 kilos, y a medida que se aproximaba a esa marca empezaba a pesarse compulsivamente. Cuando llegaba a ella corría a la cocina y comía sin control, con lo cual finalmente recuperaba todo el peso perdido. Erickson le dijo que él tenía una dieta que daría resultado, pero que a ella no iba a gustarle. La mujer le rogó que le diera una oportunidad y se comprometió a atenerse a esa dieta fuera la que fuera. Erickson le dijo entonces que tenía que ganar 9 kilos antes de poder empezar a adelgazar. Literalmente, de rodillas, ella suplicó que se la liberara de la promesa que había hecho. Con cada kilogramo que aumentaba crecía su desesperación. Cuando finalmente llegó a los 90, Erickson la ayudó a bajar a los 59. Después de la agonía de ese aumento de 9 kilos, la paciente juró que nunca volvería a ganar peso. Erickson comentó que había invertido su pauta usual de perder peso y luego recuperarla. Sea cual fuere el hábito,
la idea de convertirlo en una tarea fastidiosa, usted transforma un hábito vicioso en una molestia terrible a la que el paciente está muy dispuesto a renunciar. Erickson denominó ordalías benévolas. Halley dice: la regla básica de la psicoterapia breve parecía consistir en alentar el síntoma de un modo tal que el paciente no pueda continuar utilizándolo. Uno de los métodos más rápidos es persuadir al paciente de que cuando padece el síntoma se castigue, con lo cual se lo alienta a renunciar a este síntoma. Las ordalías benévolas pueden considerarse un tipo de intervención en la pauta. Esta sección detallada muestra algunos aspectos no reconocidos de este tipo de intervenciones. Le da una estructura a estas últimas y rebautiza el tipo como tareas condicionadas por el síntoma. Las tareas condicionadas por el síntoma son asignaciones conductuales para realizar en el hogar según la indicación del terapeuta. Cuando aparece el síntoma, el paciente tiene que hacer lo que se le ha indicado. Este es el caso de una profesional que solicitó tratamiento para poder dejar de comer descontroladamente. La información recogida indicaba que al esposo le gustaba discutir casi todas las noches. Disfrutaba con una buena disputa. Pero a mi cliente le desagradaba este estilo de interacción y procuraba ignorar los intentos del hombre tendientes a iniciar un debate. A veces cedía a la provocación y otras podía resistirse. Después de tales disputas a menudo comía sin control. Le había pedido al esposo que cesara en su conducta. Él no lo hizo y ella resignadamente decidió que así era su marido y que nada se podía hacer al respecto. Además, ella ya comía con exceso antes de casarse. También se descubrió que, aunque asertiva en otras áreas, en su matrimonio era situacionalmente no asertiva. Si bien deseaba pasar más tiempo sola y con amigos, accedía al pedido de su esposo en el sentido de que durante todo su tiempo libre permaneciera con él. Con todo, no se dedicaba mucho a las tareas del hogar, aunque el hombre esperaba que sí lo hiciera y se quejaba cuando ello no ocurría. En realidad dijo que detestaba las tareas hogareñas. Le indiqué que en su casa hiciera lo siguiente. 1. Que controlara con reloj cuánto duraba cada disputa y que en la noche siguiente pasara la misma cantidad de tiempo sola o con amigos. Y 2. Que cada vez que comiera sin control debía dedicar 1 hora a tareas hogareñas. Su comentario con respecto al segundo aspecto de la prescripción fue: 1 hora de tareas domésticas, nunca más comeré sin control. Estuvo de acuerdo en hacer lo que le decía. Nunca volvió a comer descontroladamente y fue haciéndose más asertiva en el matrimonio. Se manifestó asombrada de que todo hubiera resultado tan fácil y agregó que, si alguna vez pensaba en comer en exceso, no lo hacía, porque sabía que su compromiso la obligaba a realizar después de 1 hora de tareas domésticas. Con esta comprensión general de las tareas condicionadas por el síntoma, veamos ahora el método para construirlas. El primer paso, al formular este tipo de intervención, consiste en obtener información del paciente acerca de la queja presentada y de las pautas o contexto que la rodean. Entonces, el terapeuta determina si va a concentrarse más en una intervención que apunte solo al individuo o a los aspectos interpersonales o a uno y otros. La asignación de realizar tareas domésticas, en el caso de la señora, abordaba principalmente a la paciente en el plano individual. Tanto la tarea como el síntoma estaban bajo su influencia, aunque esta prescripción podría haber tenido algún efecto en los aspectos interpersonales del contexto sintomático. La indicación, relacionada con las disputas y los momentos de libertad, tenía que ver claramente con el aspecto más interpersonal. La mujer tenía poco control directo de las discusiones. Como paso siguiente, hay que indagar en el entorno de alguna otra dificultad o meta deseada, personal o interpersonal. Por lo general, al encarar las situaciones en el plano individual, esto puede hacerse preguntando: ¿hay algo que usted crea que tiene que hacer pero que pospone o no hace? Como por ejemplo, tareas hogareñas.
limpiar el baño, etc. En las situaciones enfocadas de modo interpersonal, la pregunta podría ser: ¿hay algo que le gustaría hacer y que a la otra persona no le gusta que usted haga? En el paso final, una cantidad de tiempo o un esfuerzo significativos y empleados en esa conducta desatendida o evitada se vinculan con la ocurrencia del síntoma o de la conducta no deseada. A veces sucede que la persona ni siquiera tiene que realizar la tarea para que se logre el efecto. Halley se ha centrado en el aspecto de ordalía de la directiva, pero Erickson, con su énfasis en la utilidad personal y social, a menudo vinculaba el síntoma con tareas que conducían hacia alguna meta personal o social deseable. Usted ve en eso que el paciente descubre que hay un cierto número de otras cosas que preferiría estar haciendo, y de ese modo le vuelve sumamente fácil discontinuar el hábito particular.